Continuamos aquí en Para Toda Mujer y es un placer tenerla nuevamente con nosotros a la doctora Natalia Pereira. Ella es especialista en medicina familiar, también agente Ayurveda. Doc, un placer tenerte, muchas gracias. Para mí el placer, el gusto siempre es mío. Y hablar acerca de esto, ¿no? Que lo habíamos tirado la última vez, habíamos lanzado así. Bueno, la próxima vamos a hablar de esto que tiene que ver de la alimentación ayurvédica o desde la Ayurveda. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos relacionar la Ayurveda con la alimentación o la alimentación con Ayurveda? Hay mucho para hablar sobre esto desde la Ayurveda. Es una herramienta muy importante que utiliza la Ayurveda, la alimentación, para equilibrar a la persona. Y uno de los conceptos más grandes que tiene es que alimentación es todo lo que entra a través de nuestros sentidos. O sea, no solamente lo que yo elijo llevar a mi mesa, a mi plato, sino lo que yo elijo ver, lo que elijo tocar o ponerme en la piel, lo que elijo oler y lo que elijo escuchar, tanto de afuera como aquello que yo me digo a mí mismo todos los días es tan importante. Claro, porque uno por ahí que te ves qué sé yo, una milanesa con papa frita. Entra por los ojos. Así es, sí. Sí, todo el tiempo, a cada momento nos estamos nutriendo a través de los 5 sentidos. Bien. Entonces es muy amplio el concepto de alimentación y cuando nos enfocamos un poquito más a lo que todo el mundo conoce como alimentación, o sea que es la comida, lo que elegimos, ahí también tiene como sus cosas específicas la Ayurveda, porque tiene mucho que ver lo que yo elijo con lo que pasa en mi conciencia, o sea, el impacto que tiene el alimento en mi conciencia. El Ayurveda también nos habla de sabores y no tanto de proteínas, grasas, carbohidratos o recuentos calóricos. O sea, tiene una visión como más integradora, siempre recordando lo que hablamos las veces pasadas, esto del concepto de las cualidades de los 5 elementos y cómo se combinan y la gente puede elegir a través de las cualidades que tiene en su propio sistema, o sea, en todo su ser, a través de los doshas, qué alimentación sería como la más adecuada para mí. Claro, porque uno está acostumbrado a decir, bueno, voy a comer lenteja porque la lenteja me aporta hierro, voy a comer esto porque esto tiene calcio. Entonces, ¿cómo tenemos que elegir? ¿De acuerdo a nuestros sabores? ¿Cómo elegimos nuestra alimentación? Se propone siempre el primer cambio, o sea, uno de los principios para empezar desde el comienzo, es un concepto muy importante que es la palabra ahimsa, que significa no violencia. ¿Cómo es la palabra? Ahimsa. Ahimsa, ajá. Es una palabra en sánscrito que significa no violencia. Y la primera no violencia que tenemos que empezar a ejercer es con nosotros mismos. Entonces, cuando nos proponemos hacer un cambio y empezar a mejorar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, que no sea algo tan violento. O sea, no sea un cambio brusco, claro, de a poquito. No sufrir. O sea, porque si yo sufro y no me gusta lo que estoy haciendo, no lo voy a poder mantener el tiempo. Totalmente. Y lo que busca la Ayurveda es que la persona realmente pueda sostener un estilo de vida saludable y que se sienta bien haciéndolo. Entonces, ese concepto de ahimsa siempre comienza por uno mismo, porque sí estamos muy acostumbrados a ser buenos con todos y a nosotros nos maltratamos mucho, desde la comida también. Entonces, ese es un principio muy importante. Después otro es hacer lo mejor que se pueda. O sea, cuando uno empieza a tener conocimiento, hay días que podemos hacerlo bien y decís, oh, bueno, pude elegir, pude hacerme lo que me hace bien, y hay otros días que por ciertas situaciones o no estamos en casa o nos toca algo que no teníamos algo preparado y nos toca comer cualquier cosa, y bueno, ese día no maltratarnos por no poder hacer lo que se debe. Porque por ahí nos autocastigamos. Claro, ¿no? Sí, nos criticamos, uy, de nuevo volví a comer esto, sí sé que me hace mal a la panza. Entonces, lo mejor que pueda hacer ese día por mí va a estar bien. Esos son los 2 grandes principios. Bien, entonces arrancamos con no vamos a maltratar nuestro cuerpo, vamos a tomar conciencia de esto. ¿Y cómo empezamos después? ¿Cómo seguimos? Y después primero hay personas que ya vienen haciendo un cambio, pero si no vienen y empiezan de cero, es empezar a proponerle que comiencen a conocer qué es alimento y qué es un producto. O sea, porque ¿Qué diferencia hay? Estamos muy acostumbrados a consumir lo que nos muestran, o sea, el mercado, y pensamos que eso es alimento. Entonces, reconocer que esos productos han sido tan modificados por el hombre que ese producto ya no tiene lo que la Ayurveda llama prana. Prana es la energía vital que nos tendría que traspasar el alimento para que nosotros nos sintamos sanos, enérgicos, saludables y felices, y esos alimentos procesados ya no lo tienen, o sea, han perdido el prana. Entonces, como el primer pasito es empezar a que la persona, dentro de su día y sus posibilidades, diga, bueno, hoy no compro tantos productos en paquetitos y con tantos químicos, voy más a la verdulería, voy más a conocer qué hacerme caseramente, o sea, empezar por ahí, o sea, reconocer que el alimento es aquello que está más cerca de la naturaleza y de la energía del sol, que es lo que tiene prana, energía vital, y lo que ya ha sido muy modificado, que está en góndolas, en paquetes, con un montón de cosas agregadas, no estaría dándonos nada bueno para nuestro ser. Bien, y por ejemplo,
tomamos conciencia de que sabemos que es producto, sabemos que es alimento. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo continúa? Bien, ahí ¿Qué sí. otros tips? Ahí sí ya se propone una alimentación sátvica, esto que mencionaba recién de que cada alimento tiene un impacto en nuestra conciencia. Hay 3 grandes niveles de conciencia que todos tenemos y que son necesarios, pero la Ayurveda nos propone cultivar sattvas. O sea, estas conciencias son sattvas, rayas y tamas. ¿Me lo sigues contando? Dale. Sí, antes de irnos con esas 3 conciencias, ya vamos a volver con doctora Natalia, así nos comenta acerca de esto. Vamos a mostrar la segunda parte de este entrenamiento, ¿sí? A nuestra querida Marta Cartier por parte de Lucho Pérez del Olmo, ¿sí? En donde nos siguen mostrando, ¿no? Cómo se está preparando ella para esta gran competencia. ¿Cómo es entonces la categoría de Marta? Bien, como la categoría exige una Y, o sea, tienes que buscar unos hombros en 3D. Vos al hombro en todos los ángulos tienes que verlo bien desarrollado. Por ejemplo, es muy importante la categoría desarrollar mucho los hombros. Por ejemplo, ahora vamos un poquito de hombro, vamos a desarrollar con vuelos laterales. Vamos a calentar un poquito con una más chiquitita, en unas 20 repeticiones. Y ahí te trabaja hombro más la parte lateral, esta porción del deltoide. Son 3 porciones del deltoide. Lateral, frontal y posterior. Ahí está trabajando la porción lateral del hombro. Y está calentando un poquitito. Bueno, ves que calienta un poquito con esa, pasa las mancuernas más pesadas. Y busca, en esta etapa, busca las 12 repeticiones al fallo. ¿Las 12 repeticiones? Al fallo, o sea que llegue con lo justo. O sea que llegue a 12 y no hay para 13. Perfecto. ¿Y esto cuánto tiempo lo tiene que hacer? ¿Lo hace a la mañana? ¿Lo hace No, por ejemplo, dividimos la rutina. En vuelos laterales es 3 series de 12, después de haber calentado. Bien. Después pasamos a los press, que es un ejercicio más que trabaja todo el hombro en conjunto, que es levantar la mancuerna hacia arriba. A ese trabajan con mancuernas más pesadas. Por ejemplo, ahora va a ser un press. El tipo de press es el press común, press mancuerna para el hombro. Pues después existe el press Arnold también. Como ve, en lo que es vuelos, el peso es diferente. En lo que es press se levanta más peso. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te lleva para definir todo? Y un plan de definición más o menos de 12 semanas hacemos. 12 semanas. En la parte de definición. Hombros, entonces decíamos que tiene que ser como una Y. Como una Y. Cintura, glúteos, piernas. O sea, el cuerpo tiene que estar perfecto en su totalidad. Y lo que tiene ella que es fanática de las piernas, desea mucha pierna, y para compensar las piernas que tiene que tener un hombro muy prominente para formar la Y. Por eso muchas veces tener un músculo más desarrollado a veces te juega en contra para la categoría. Perfecto. Ella es amante de las piernas. ¿Qué más hacemos en un día de entrenamiento? Bueno, es vuelos laterales, vuelos frontales, vuelos posteriores y los press. Tienes este press y el press Arnold. Es lo más básico que vos puedes entrar con mancuernas. Después hay ejercicios con máquina más avanzados, pero con eso ya podemos cumplir un entrenamiento de hombro para variar un poquito. La verdad que es todo un preparamiento bastante riguroso, ¿no? Así es. Hablan del tema de la alimentación, el tema de que tienes que por ahí no asistir a reuniones sociales y demás. Después el tema del descanso, uno cuando está comiendo menos les cuesta más dormir y tienen que dormir y se te empieza a complicar. Cuando llega el torneo llegas... ¿Y esto cuándo se va a realizar? ¿Me decías ahora en octubre? En octubre, pero antes ella necesita ir a un regional. Ajá. Para poder acceder a la Olimpia. El regional lo va a hacer ahora en septiembre, el fin de semana del 18 de septiembre, domingo. Una vez que accede a un regional, eso lo habilita para recién subir a la Olimpia. ¿Y es una competencia o es una participación? Es una competencia. Ah, es una competencia. No es clasificatorio, tiene que competir nomás y ya puede anotarse en la Olimpia. No, te habilita bien, perfecto. Y ella participa, digamos, en esta competencia en la categoría que la va a participar en Claro, así es. Bien, perfecto. La verdad que bueno, hace un montón que venimos trabajando con Marta y demostrando todo lo que hace. Felicitaciones, Marta, por esto. ¿Y algún consejo para las personas que de repente, no son muchas las mujeres que se dedican a esto, Lucho, ¿no? No, que se dedican a eso, por ejemplo, en Santiago, es la única que representa en la NPC. Hay otras federaciones de menos nivel, pero hay más atletas, pero a nivel internacional y a la más importante de las asociaciones es la única representante que tenemos. Aquellas mujeres que por ahí es como que se animan, pero tienen pero tienen algún prejuicio, dicen, no, pero esto me parece que no va para mí. ¿Qué les dirías? Bueno, lo bueno como entrenador. Y lo bueno de ahora es que han abierto varias categorías, como hablamos al comienzo. Sí. Hay que tener bikinis más delgaditos, se va desarrollando,
Por ejemplo, ella no podría entrar en bikini porque está muy desarrollada, por más que quisiera. Tendría que perder muchos kilos de masa muscular. Que yo vi fotos y creo que ella participó en algún momento en tema de bikini. No, estaba con la bikini, pero porque es la competencia. Claro, todos son de bikini, cambia el tipo del bikini de acuerdo a la categoría que tiene. Por ejemplo, los bikinis de ellas son entrecruzados atrás. A diferencia que los otros son en dos partes. Los otros se entrecruza lo que es la parte de abajo con la parte de arriba. Claro, por lo que tienen que mostrar la espalda. Siempre. Ajá. El tema de las sandalias, me acuerdo que cuando hablamos con Marta una vez, con los tacos, bien transparente. Es un trabajo transparente, tiene su reglamento. Bien. O sea, el tema de las posturas, ¿cómo van seleccionando las posturas? Y las posturas tiene, cuando entra al escenario, tiene una pose de frente y va rotando los perfiles. Perfil derecho, de espalda, perfil izquierdo. ¿Cómo sería la entrada de Marta como ustedes? Bueno. A ver. La vamos a hacer ahora, Marta. Bien. De frente, ese de frente al jurado, después el jurado le pide que gire y muestre el perfil. Le evalúa el jurado, están todas las atletas, le pide que muestre la espalda, de espaldas al jurado. El otro perfil para el jurado y se vuelve a poner de frente. Ahí hacen las comparativas con los otros atletas. ¿Y los jurados quiénes son los que integran? Y es el jurado internacional, o sea, gente calificada, tienen que tener bastante rodaje encima para ser jurado de esos eventos. Bueno, lo mejor para Marta, lo mejor para Marta, vamos a seguir conversando con ella ahora que va al regional. Bueno, cuando vuelva la vamos a tener, vamos a ir directamente ahí a hablar con ella directamente. Seguimos acá con la doctora Natalia Pereira. Doc, entonces, ¿me hablabas de 3 tipos de conciencias? Sí, así es. Sattva, rayas y tamas. Sí. La palabra sattva, sat significa verdad, claridad, que es hacia donde nos propone la Ayurveda que podamos ir cultivando esa conciencia. Rayas significa movimiento, como algo nublado, y tamas significa algo oscuro, pesado, inerte. Todos tenemos los 3 niveles de conciencia a lo largo de nuestra vida, pero cultivar sattvas nos deja empezar a ver las cosas con más claridad y llegar a, aunque sea, tener esa sensación en nuestro día de que en algún momentito estuvimos con nosotros mismos en paz y tranquilos. Bien. Y los alimentos nos ayudan a eso. No son la única herramienta para conseguir eso, pero la alimentación es muy buena en eso. Por ejemplo, alimentos sádvicos es lo que te decía recién, que son los que están más cercanos al sol, frutas, verduras, que conservan su prana, su energía vital, sí. Los cereales integrales, granos enteros, ¿sí? Las comidas que son rajásicas, o sea que nos mantienen en mucho movimiento y que no nos dejan conectarnos con nosotros, sino que estamos muy hacia afuera, siempre deseando algo, es la mente agitada por el deseo, la de rayas. Son alimentos, por ejemplo, todos los estimulantes, el exceso de mate, café, las gaseosas, que son muy de nuestra vida cotidiana. Imagínate, viva mate, café, claro. Gaseosa, por Dios, qué mal. Ajá. Todo lo que uno busca para sentirse activo y seguir en nuestra, pero no nos dejan hacer como ese caminito hacia el interior. Y las comidas tamásicas son aquellas, por ejemplo, comidas rápidas, bueno, las empanadas, pizzas, todo lo que consumo afuera, que tienen una energía tan pesada que nublan directamente nuestra conciencia y es como que nos encasillan, o sea, no nos dejan ver en realidad hacia dónde vamos, nuestros objetivos, nos volvemos más o menos como una víctima de todo lo que nos pasa y perdemos como nuestra capacidad o poder creador. Bien, o sea que lo ideal sería, como hablábamos, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida diaria, o sea, erradicar todo esto no se puede, pero sí como no castigarnos y tener un balance con todo esto. Sí, por supuesto. En nuestra vida cotidiana saber que 100% las cosas bien no vamos a poder hacer porque estamos en una sociedad que nos empuja hacia esa conciencia de rayas y tamas. O sea, nuestra sociedad está enferma de eso, de competencia, de consumo. Sí. Entonces, obviamente, vamos a tener siempre esa tendencia, pero al conocer esto ya uno se propone en su día, bueno, a ver qué puedo hacer hoy por mí y quizás, bueno, me aprendí a hacer un licuado o me aprendí a cocinar quinoa o así voy incorporando pequeñas cositas y cuando yo sumo algo a mi vida, lo viejo de a poquito va a ir cayendo. O sea, no hay que pelearse con lo viejo y decir, no, esto no lo consumo más porque va a ser doloroso para nosotros. Entonces ir conociendo algo nuevo, incorporarlo, mantenerlo y después sumar otra cosita. O sea, de eso se trata. Bien. ¿Y qué es esto de los 6 sabores, Doc?
Los 6 sabores son los que tiene toda la naturaleza. O sea, en vez de hablar de proteínas, grasas, carbohidratos, la Ayurveda dice que para que un plato sea completo tiene que tener los 6 sabores. ¿Cuáles serían esos 6 sabores? Los 6 sabores son el dulce, el amargo, el astringente, el picante, el ácido y el salado. Entonces, si nosotros recordábamos los doshas, las energías, hay sabores que le van a beneficiar a cada una de esas energías, 3 de ellos lo van a beneficiar y 3 no tanto. Y eso tiene que ver con los elementos que lo componen y las cualidades de cada uno. Bien. Por ejemplo, el sabor dulce, que a todos nos gusta tanto, a las personas kapha, que eran como las personas que tenían como una tendencia a subir de peso, que eran como con más estructura, el sabor dulce tiene los mismos elementos que kapha, agua y tierra. Entonces en ellos se le propone que ese sabor, si bien tiene que estar presente, porque todos tenemos que tener los 6 sabores, que no sea el que más elija, porque si no va a desequilibrarse. O sea, lo parecido incrementa lo parecido, entonces ellos tienen que buscar sabores que lo equilibren, los opuestos. Bien. ¿Sí? Y así con cada una de las energías. A kapha lo equilibran mucho el picante, el amargo, el astringente. Y ¿cuál es el astringente? El astringente, por ejemplo, es la lenteja, todas las legumbres que te dejan como la boca seca cuando las comes, o una manzana verde, o el arándano, toda esa sustancia que después de comerla vos te queda como la boca seca. Eso es astringente. Bien, entonces hay que combinar, o sea, depende de tu energía, digamos, buscar lo opuesto. Claro, los 3 sabores que te benefician y usarlos más, y los otros 3 no sacarlos, pero con moderación. Por ejemplo, Pitta, que era la energía que tiene fuego, es la única energía que tiene fuego en su sistema, los sabores que tienen fuego no les vienen bien, que son el picante, o sea, cualquier persona sin conocer Ayurveda come picante y sabe que le sube el calor, entonces ese es un sabor que tiene fuego, no le conviene. El salado también, porque tiene los mismos elementos, agua y fuego, que tenía Pitta, entonces tampoco le conviene mucho, y el ácido, que también tiene fuego. Son los 3 sabores que él tendría que moderar para no ser una persona que sufra de gastritis, que sufra de lesiones en piel o que se enoje demasiado, o sea, para manejar también como esa ira. Y los otros 3 sabores sí los tiene que usar. Y Vata, por ejemplo, los que le benefician, kapha y Vata son opuestos. Entonces los que benefician a uno, el otro no los tiene que consumir. Exacto. Por ejemplo, el picante, el astringente y amargo que a kapha le hacían bien, a Vata no hay que dárselos mucho. Tiene que comer más dulces. Dulce, salado y ácido. Vamos aprendiendo. Muy bien. Hacemos una pausa, seguimos hablando, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más.